Muchísimas gracias. Hoy le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da una vez más de estar aquí para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y hoy día le traigo una palabra muy bonita de parte de Dios para su vida y para mi vida. Por eso quiero que ya empecemos con esta hermosa palabra de Dios. Y para eso, mis queridos hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 4. Versículo 16, bueno, del versículo 1 al versículo 16, dice así: conoció Adán a Eva su mujer, ella concibió y dio a luz a Caín, entonces dijo, he adquirido un varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Aconteció que al cabo de algún tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Abel, por su parte, trajo de las primicias de su rebaño y de la grasa de éste. Y el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda, pero de Caín y de su ofrenda no se agradó. Y se enojó pues sobremanera Caín y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo, ¿por qué estás enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si procedes bien, no serás aceptado, pero si procedes mal, el pecado yace en la puerta. Su deseo es contra ti, pero tú debes dominarlo. Dijo Caín a su hermano Abel, vamos al campo. Y estando ellos en el campo, sucedió que Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y Dios dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labres el suelo, no te dará más su fuerza. Serás fugitivo y errante en la tierra. Dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, hoy me echas de la faz de la tierra, y de tu presencia he de esconderme. Seré fugitivo y errante en la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le respondió, cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Y el Señor puso una señal en Caín para que no lo hiriera de muerte cualquiera que lo encontrase. Y salió Caín de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Amén. ¿Sabe? Yo quiero conversar con usted en esta hora sobre el tema cuidado con sus sentimientos. ¿Sabe? La familia es el escenario de nuestras mayores alegrías y la familia es el escenario también de nuestras mayores tristezas. Es el lugar de nuestras fiestas más robustas, más alegres, pero también es el territorio de nuestros dramas más pesados y más difíciles. Nuestro problema no es otro, sino que nuestro problema no está afuera de nosotros. Nuestros problemas somos nosotros mismos. Nuestro mayor enemigo es aquel que vemos delante del espejo. ¿Sabe? En el capítulo 3, Eva cayó y fue vencida por el diablo, mientras que en el capítulo 4, Caín fue vencido por la carne. En el capítulo 3, Eva fue seducida a pecar. En el capítulo 4, Caín no aceptó ser disuadido del pecado, ni siquiera por Dios. No confesó su pecado ni aceptó la disciplina divina. Entonces, quiero que, al mirar este texto, tratar este tema. Cuidado con sus sentimientos. En primer lugar, sus sentimientos transpiran dentro de la propia familia. Vea usted que la familia de Adán y Eva es una prueba irrefutable de la malignidad del pecado, de aquello que los teólogos llaman depravación total. Es decir, que es aquello a lo que el hombre llamaría es producto del medio, que el hombre malo es porque el medio lo influenció para ello. Sin embargo,
Conozcamos el problema de Caín. El hogar de Abel, el hogar de Adán y Eva no tenían influencia externa. ¿Sabe por qué? Porque en el hogar en el que habitó Caín, habitó Abel, habitó Adán y Eva, no había violencia, no había tráfico de drogas, no había injusticia social, no había degradación de costumbres, es decir, nada de eso existía en ese momento. Adán y Eva no tenían abuelos, no tenían tíos, no tenían primos, no tenían amigos, no había suegra, no había cuñado, no había nada de eso. No había desempleo, no había violencia urbana, no había promiscuidad social. El pecado no estaba afuera, el pecado estaba dentro del corazón de Caín. A veces queremos culpar y estamos viendo una época en la que el pecado no es llamado pecado y las personas quieren tratar el pecado como liberación o libertad. Es una especie de teología. Es decir, el problema es el otro, el problema es ajeno. Cuando en verdad nosotros somos el problema. Aquí adentro está el problema. Las causas del desastre de la familia no vienen de afuera, vienen de adentro. El segundo aspecto es la familia de Adán y Eva. Prueban que no todos saben lidiar con los sentimientos. Porque ve usted a Caín y a Abel. Nacieron del mismo vientre, bebieron la misma leche, fueron instruidos por los mismos padres, en las mismas circunstancias. Caín y Abel absorbieron las mismas verdades, recibieron la misma carga genética, escucharon las mismas enseñanzas, crecieron en el mismo hogar, pero la Biblia dice que Caín era maligno. Es ahí, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 12, en donde dice, él era del maligno, mientras Abel era un hombre piadoso. Es decir, Caín era un hipócrita, Abel, un siervo fiel. Abel amaba a Dios de verdad. Caín se amaba a sí mismo. Abel se preocupaba por agradar a Dios, mientras que Caín se preocupaba por agradar a sus propios caprichos. Y aquí, mis queridos, está el punto. Que en una misma casa uno puede desarrollar un sentimiento terrible y diferente. El otro puede cultivar una vida de piedad, cuidando su corazón, cuidando de sus sentimientos, porque ellos pueden brotar en el mismo ambiente. Uno puede ser piadoso y el otro puede ser maligno. Tercero, la familia de Adán y Eva prueban que las batallas sentimentales más intensas se libran dentro del hogar, dentro de la casa. Y diríamos nosotros, incluso dentro de la iglesia hoy en día. Noten, mis queridos, la palabra Caín significa posesión. Cuando él nació, es como si Eva hubiera pensado, aquí está el cumplimiento de la promesa, y de mi simiente nacerá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente. Cuando nació Abel, ella le puso el nombre de soplo, vanidad, pasajero. Eso significa, bueno, no fue él. Entonces, ahora ya no hay tanta esperanza. En otras palabras, no sirve de nada poner nombres bonitos a sus hijos si no los enseña. Un nombre bonito no va a salvar la vida de sus hijos. Por ejemplo, Absalón significa padre de la paz. Él tuvo todo en la vida menos paz. Entonces, observemos algunos puntos. En el hogar de Adán y Eva había práctica religiosa. Ellos eran religiosos. Los muchachos aprendieron a adorar a Dios, a traer ofrendas al Señor. Entonces, ¿podemos culpar a Adán y Eva? Incluso después de la caída, de no haber implantado en su casa el sentimiento de adoración a Dios y culto a Dios, y de la manera correcta. Por sí o no, Abel no lo habría aprendido entonces, si no se lo hubieran enseñado. Entonces, ¿con quién aprendió Abel? Con sus padres. Con sus padres. Abel aprendió con sus padres, porque lo mismo que se le enseñaba a Abel, se le enseñaba a Caín. Segundo, en ese hogar habían más disputas que comunión. Porque noten ustedes que Caín
era infeliz por el hecho de que su hermano fue bien sucedido. Lo que irritó a Caín fue el hecho de que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, mientras Dios no se agradó de él ni de su ofrenda. Eso genera una guerra. Tal vez aún hoy en las familias hay guerras, claro que sí, porque uno es piadoso y el otro no lo es. Uno es verdadero y el otro aparenta serlo. Y de repente el sentimiento de emulación, de disputa, de envidia, de guerra comienza a establecerse dentro de la casa. Además, en esa casa había gente de mal humor. Había alguien de mal humor. Vea usted que Caín está con semblante caído y su corazón está envenenado por la ira. Y yo encuentro eso muy curioso. ¿Sabe por qué? Porque el verso dice: ¿por qué andas airado? No era una ira que viene y se va de repente se enojó y ya. No era una ira pasajera. No era un arrebato de ira, no. Era una ira permanente, constante. Estaba empapado de odio. En ese hogar había envidia. Y en el hogar de Adán y Eva, la envidia mostró su cara dura. Porque ahora los hijos no son unidos, no tienen diálogo. Caín está envidiando a su hermano Abel. Y la envidia, mis queridos, es un problema terrible. Porque los hijos no son iguales. Claro que no. Las personas que tienen hijos lo saben. Los hijos nunca son iguales. Así como no son iguales los dedos de la misma mano, hay un hijo que basta con mirarlo y ya entendió todo. Con una mirada dice más que 1000 palabras. Y el hijo captó, el hijo entendió. Sin embargo, al otro los padres le hablan, los padres le gritan y el niño no escucha, el chiquillo no escucha, no hace caso. Sin embargo, son hermanos, son la misma sangre. Y entonces uno percibe que la envidia puede enfermar un corazón, como sucedió con David y Saúl. Ya se dieron cuenta de que una canción en las listas de éxito de las mujeres de Israel fue lo que enloqueció a Saúl. Y fue una locura que perduró. El problema del envidioso es que él no quiere lo que el otro quiere. El envidioso no quiere que el otro tenga. O, por decirlo así, el envidioso no quiere que usted tenga lo que usted tiene, sino tenerlo para sí mismo. No quiere lo mismo que usted tiene, quiere lo que usted tiene. Y que usted se quede sin nada. El envidioso no solo codicia lo que es del otro, él desea destruir lo del otro, lo que el otro tiene. ¿Sabe? La codicia se enfoca en cosas, la envidia en personas, y eso es muy curioso, porque el envidioso dice, no solo basta con destruir, porque él dice, no me contento. El envidioso no se contenta con tener lo que usted tiene. Él quiere que usted no tenga nada. Y ese es el espíritu de Caín. Ahora bien, si piensa que Caín está a 6000 años de nosotros, Caín no solo está entre nosotros, sino que Caín está dentro de nosotros. Por eso le digo, cuidado con sus sentimientos. Segundo punto que quiero destacar es que los sentimientos transpiran, incluso en la adoración a Dios. Esto es dramático y triste, porque adorar a Dios fue la razón por la cual fuimos creados, ¿no es así? Ahora, esta es la primera pregunta que tenemos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozarlo para siempre. Entonces, fuimos creados para adorar a Dios. Entonces, observen, antes de que Dios acepte nuestro culto, Él necesita aceptar nuestra vida. El problema de Caín es que separó una cosa que no puede ser separada. Él pensó que culto es aquello que ofrecía a Dios. Pero en lugar de traer la vida al altar, trajo solo la ofrenda. Y como la vida no estaba correcta, Dios también rechazó la ofrenda. Porque la Escritura dice con total claridad, mire conmigo,
El versículo número 4 dice, Abel por su parte trajo las primicias de su rebaño y de la grasa de este, y el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda. No dice que Dios se agradó solo de la ofrenda de Abel, Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, porque la vida precede de la ofrenda, la vida es la base de la ofrenda, la vida respalda la ofrenda, la vida es el oval de la ofrenda. Ahora note esto. En la misma línea del texto nos dice, pero de Caín y de su ofrenda no se agradó. ¿Por qué Dios no se agradó de la ofrenda? En primer lugar, porque Dios no se agradó del ofrendante. En otras palabras, Dios está más interesado en quién somos que en lo que hacemos. Vida con Dios precede trabajo para Dios. La ofrenda que Dios acepta es nuestra propia vida. Por eso Pablo, escribiendo a los romanos, dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, por la renovación de vuestra mente. Y muestra la necesidad de ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Ahora, ¿por qué Dios no aceptó a Caín y consecuentemente no aceptó su ofrenda? No aceptó su ofrenda. La Biblia responde en 1 de Juan 3:12, él era del maligno. Quien comandaba su vida no era Dios, era el maligno. Versículo 5, él era malhumorado, su semblante decayó. Él era un hombre airado, no de arrebatos de rabia, no, estaba permanentemente airado. Él andaba airado. Versículo 5, él era envidioso, no soportó que su hermano fuese aceptado y él no. Él estaba con un mal proceder. El versículo 7 dice, si procedieres bien. Si Dios dijo, si procedieres bien, es porque él estaba procediendo mal procedimiento. Él tenía el corazón endurecido, porque el versículo 7 y 8 lo dejan claro. No es cierto que serás aceptado si procedieres bien, pero si procedieres mal, el pecado yace en la puerta. Su deseo será contra ti, pero tú debes dominarlo. Después de ser exhortado por Dios, él finge, se pone una buena máscara, una máscara de persona buena, de amistad, y va y llama a su hermano y le dice, vamos al campo, y actúa como si fuera un amigo, como si fuera un compañero, un aliado, y allí en el campo mata a su hermano. Corazón endurecido, imagínense. Por eso Dios no acepta su vida. Consecuentemente, Dios no acepta su ofrenda. Mientras que la ofrenda de Abel es de un hombre temeroso de Dios. Porque ahora no es apenas el sentimiento de Abel. El contenido del culto de Abel es bíblico. ¿Por qué? Porque Abel había entendido. Y tal vez los padres ya habían hablado que ahí en el jardín del Edén, Dios sacrificó un animal para hacer pieles y el derramamiento de sangre para cubrir el pecado. No hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre. ¿Y Abel qué trae? Trae un cordero. Y la grasa de él trae primicia de derramamiento de sangre. La ofrenda que Dios quiere. Entonces, aquí hay dos evangelios. La establecida por Dios y la humanista. Es decir, la de obras, la que tiene que ver con lo que uno hace mejor. O lo que uno puede hacer mejor. Mientras que la ofrenda de Abel era apropiada porque tipificaba el sacrificio de Cristo, mientras que la de Caín simbolizaba los mejores esfuerzos humanos, es decir, el mérito humano. Y la Biblia dice que el culto tiene que tener dos características. Tiene que ser en espíritu y tiene que ser en verdad. En otras palabras, tiene que ser sincero y tiene que ser bíblico. ¿El culto es bíblico o es anatema, o por decirlo así, impío? Pero más que eso, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
En otras palabras, Abel ofreció la ofrenda correcta, con la motivación correcta, de la manera correcta. Él ofreció por la fe y con fe. El evangelio de Abel es el evangelio verdadero, es decir, establecido por Dios. El culto que rindió es el culto prescrito por Dios. Dios, es decir, nosotros no tenemos el derecho de adorar a Dios a nuestra manera, a nuestro modo, con nuestras innovaciones. Dios quiere ser adorado de la manera que Él mismo estableció en su palabra, que debe ser adorado. Pero Caín no hizo eso. Él es como el evangelio o la religión de la persecución y el odio. Entonces vamos al tercer punto del mensaje. Cuidado con sus sentimientos, porque ellos se agravan y mucho cuando usted desprecia las advertencias de Dios. Se agravan. Y Caín es llamado al arrepentimiento, pero él endurece el corazón. Porque dice en el versículo 6 y 7, entonces le dijo el Señor, ¿por qué andas airado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si procedieres bien, y no es cierto que serás aceptado. Y si no procedieres bien, he aquí el pecado ya está en la puerta. Con todo, su deseo será contra ti, pero tú debes dominarlo. Esa es una advertencia. Entonces mire bien que Dios está apelando a él en el campo de la razón. Oh Caín, no estás procediendo bien. Oh Caín, tu vida va mal. Cambia tu vida. Cambia, Caín, cambia. Si tú procedes bien, si me obedeces, si haces del modo que yo quiero, si tu vida es corregida, si tu ofrenda es corregida, tú vas a ser aceptado también, Caín. Caín, yo quiero aceptarte, pero tienes que ser a mi manera. Él fue exhortado, Dios avisó, Dios advirtió y Dios te advierte, Dios le advierte a usted, me advierte a mí también. Dios coloca carteles, Dios coloca placas, Dios coloca señales para que miremos, observemos. Mira, no es de este modo, no es de esta manera, no es por ese camino, no es de esa forma. Hijo mío, corrige tu vida, corrige tu ruta, corrige tu conducta. Cuidado, haz lo que es correcto. Huye, hijo mío, huye del pecado. El pecado es una serpiente que está con los colmillos bien afilados, armados para atraparte. Entonces, ¿estamos de acuerdo nosotros que somos débiles? Claro que sí, muy débiles. Pero el Señor dijo, mira, hijo mío, mantente alerta porque el pecado yace a la puerta. Está ahí, está armado. Y tú sabes cuál es el pecado que está listo para atraparte. Tú sabes cuál es la zona de peligro. Usted sabe el área de peligro en la que vive. Y que basta con un solo paso más adelante o más al lado. Y es listo, picado por esa víbora. La antigua serpiente. Cuidado. Pero Caín no quiso escuchar las advertencias de Dios. Al contrario, consumó el pecado de la ira constante que estaba en su corazón, de celos, de envidia que estaba dominando su alma. Caín empezó, en vez de devolverse hacia Dios, huyó de Dios, y al huir de Dios usó máscaras para esconder y al mismo tiempo consumar su pecado. Primeramente la máscara de la mentira, traición e hipocresía, porque dijo Caín a Abel, su hermano, vamos al campo. Y estando ellos en el campo, sucedió que se levantó Caín contra Abel, su hermano, y lo mató. Entonces, miren, qué cosa tan impresionante. Dijo Caín a su hermano, vamos al campo. Las palabras son claras, las palabras son de amistad, de fraternidad, de compañerismo. Pero el corazón estaba envenenado, el corazón era perverso. Y presta atención en esto. Siempre que hay un abismo entre el corazón y la lengua, estamos en peligro. Siempre que nuestra boca habla lo contrario de lo que nuestro corazón está sintiendo, nos volvemos actores, hipócritas y potenciamos el peligro para la destrucción de nuestra propia vida. Ahora mire esto, no es aquel crimen que podríamos llamar un crimen pasional.
es el hombre que es tomado por el fuego de la ira, la rabia, y en una pelea con confusión, y en la locura de la confusión va y mata. Y qué tontería hice, Dios mío, ¿qué hice? No, él planeó, él estaba, ya había visualizado todo, él fue advertido y le dijeron, no lo hagas. El mismo Dios le dijo, no lo hagas, hijo mío, huye del pecado, huye del pecado. Y él estaba ahí, cocinando ese asunto, cocinándolo, y él maquinó, y él planeó, y él arquitectó, y pensó, y reflexionó, y consumó su pecado. No porque Abel fuera malo, no. Porque, mire bien, Abel no era malo. No fue porque Abel fuera malo, no. Sino porque Abel era bueno. Y además, no fue porque Abel fuera una amenaza para él, más bien era un ejemplo para él. Abel era ejemplo. La luz de Abel cegó a Caín. Y ahí viene la máscara de la violencia. ¿Por qué? Porque Caín mata a Abel sin la más mínima oportunidad de que se defendiera. Él estaba desarmado, él fue con espíritu alegre, con la invitación de su hermano. Él no estaba prevenido, él no estaba preocupado, él no estaba pensando en cómo protegerse. Él va como un cordero, va al matadero. Y ahí Caín consume el odio y mata a su hermano. Y le voy a hacer una frase, presta atención. Quien guarda ira en el corazón, alberga al diablo en el pecho. Quien guarda ira en el corazón, guarda al diablo en el pecho. Fue eso lo que sucedió con Caín. Y es una máscara de crueldad, porque él no está matando al enemigo, él está matando a su hermano. Él no tiene 10 hermanos, él mata a uno. Entonces él solo tiene un hermano, él mata a ese único hermano. Y ahora, después de que consumó el crimen, él se pone otra máscara, la máscara de la disimulación. Yo me quedo pensando, la Biblia no lo registra eso, pero piense conmigo, ¿cómo es que Adán y Eva deben de haber reaccionado a esta situación? Algo así como, ¿y Abel? No he visto a Abel esta semana, no lo vi. Abel, ¿dónde está? ¿Será que está trabajando mucho, pobrecito? Pero debe estar cuidando las ovejas. ¿Dónde está Abel? Y Adán y Eva preguntaron, Caín, ¿has visto a tu hermano Abel? ¿Lo viste? No sé dónde está. Y Abel respondió, no, yo no sé, yo no lo he visto. Pero ahí el propio Dios lo confronta. Oh Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él petulantemente responde a Dios de una manera tan hipócrita y responde así, no sé. Oh, el mentiroso ahí, imagínense. Y responde más, ¿acaso soy yo tutor de mi hermano? Que desde luego que él era responsable de su hermano, entonces ¿soy acaso responsable por mi hermano? ¿Soy tomador de cuenta de él? ¿Tengo que brindar cuentas por él? Está mintiéndole a Dios, no aceptando la realidad de su culpa. Ahora yo le pregunto a usted, ¿hay cómo nosotros podríamos darle una excusa a Dios? No sé. Entonces Dios ahí le dice, no, tú no eres solo tutor de tu hermano, no, tú eres el asesino de tu hermano. Y hay más, la sangre de tu hermano está clamando. ¿Cuáles son los agravantes del pecado de Caín contra Abel? Él mató a su propio hermano, a quien debía proteger, era el mayor, era el tutor, sí, era responsable. Segundo, Abel era un buen hermano, el que debía imitar. Tercero, Dios lo disuadió de no cometer el crimen. Cuarto, Caín se disfrazó de amigo antes de cometer el crimen. Quinto, Caín odió a su hermano, porque sus obras eran malas y las de Abel eran buenas. Sexto, Caín odió a Abel porque Dios amó a Abel. Yo creo que si fuese a un tribunal con jurado, el abogado de la acusación, o sea, el fiscal acusando a Caín, levantaría todos esos agravantes para aumentar su pena, para condenarlo, sin excusas, porque nuestro pecado no tiene excusas. Por eso, cuidado con sus sentimientos. En último lugar, los sentimientos, al ser consumados, ellos no quedan ocultos, no. Ellos pasan a las futuras generaciones, porque vamos a ver esto. El pecado de él fue descubierto.
y descubierto por Dios. No tenía testigos, diríamos hoy. Diríamos hoy que ese fue el crimen perfecto. Borró las evidencias, desapareció Abel. Ya que el mundo ya estaba bajo el efecto del pecado, pues sí, bien pudo haber dicho, una bestia feroz se lo comió, no lo vi, se fue al campo solito, se lo ha comido alguna bestia feroz, desapareció del mapa. No tenía testimonio ocular, tenía una buena coartada, nadie lo vio, no hubo cámara filmando, no fue sorprendido en el error, pero ningún ser humano como testigo. Pero Dios vio. Y como Dios vio a Adán y a Eva en el Edén, como Dios vio a Acán robando la barra de oro allá en Jericó, como Dios vio a David en la cámara del adulterio con Betsabé, como Dios vio a Ananías y Zafira mintiendo, al Espíritu Santo, como Dios lo ve a usted y me ve a mí todos los días. Entonces, ¿qué viene? La maldición del pecado, como un peso terrible al transgresor. Vea conmigo lo que Dios va a decir en el versículo 11 y 12. Dice, ahora pues, maldito eres tú y tu tierra, que abrió su boca de recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labres el suelo no te dará su fuerza, serás fugitivo y errante por la tierra. No es juego tener ese nombre, ¿verdad? Recuerda que cuando hubo la caída allá en el Edén, Dios dijo, maldita serpiente. Dios no dijo maldita mujer, sino dijo, con dolor darás a luz a tus hijos. Y cuando se dirigió a Adán, él le dijo, maldita es la tierra por tu causa, Adán. Y ahora Dios le está diciendo a Caín, tú eres maldito. Imagínense, ya pensó una marca de esta de parte de Dios. Ahí Dios está diciendo que a donde él plantase, él era labrador de plantas, labrador de la tierra, y cosechaba. Entonces él le dijo que la tierra no sería favorable a él. Y lo peor, él sería errante. ¿Sabe lo que es una persona errante? Nunca llega a su destino, nunca tiene paz, nunca tiene reposo, nunca tiene estabilidad, nunca el alma está pacífica. Así como la ira de él era constante, la angustia de él sería constante. El pago del pecado es terrible. El versículo 12, él es un hombre desencarado, él está fugitivo. Ahora, esto aquí es demasiado triste. Mira el verso 13, dice el verso 13, entonces dijo Caín al Señor, entonces dijo Caín al Señor, es tan grande mi castigo que ya no puedo soportarlo. ¿Cuál es el problema de Caín aquí? El problema de Caín aquí es que él no se arrepiente. Él está con mucho pesar, sí, pero no porque cometió un crimen, porque cometió un pecado, mató a su hermano. Él está con mucho pesar, está triste, ¿por qué? Porque él piensa que la penalidad sobre él fue demasiado grande. Él está triste por las consecuencias, no por el pecado. Aquí hay un punto vital, el verdadero arrepentimiento del pecado como problema. Es la historia de la casa. Si la policía no lo hubiera atrapado, él no estaría triste, no estaría llorando. Él no está triste porque robó, él está triste porque lo atraparon robando. Imagínense. Cuando usted las confesiones de David, David confiesa verdaderamente, yo pequé. El problema es mi pecado, las consecuencias. Yo voy a sufrir por causa de la consecuencia. Pero mi tristeza es porque pequé. Eso no hubo en Caín. No hubo en Caín ese arrepentimiento. Caín no consigue tener intimidad con Dios. El versículo 16 dice, salió Caín de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Se retiró Caín de la presencia del Señor, no fue una retirada geográfica, ¿verdad? Es decir, que Dios está ahí y él se fue para allá. No, Dios estaba ahí también. Y él estaba allá también. Entonces, retirarse de la presencia de Dios significa lo siguiente: Caín vivió la vida lejos de Dios. La situación se agravó un poco más ahora, porque usted va a percibir en el verso 23 que ahora dice, porque
porque estamos hablando de la cuarta generación de la descendencia de Caín. Vamos a ver cómo tiene influencia en la familia el pecado no tratado, el pecado no arrepentido, el pecado no confesado, el pecado no abandonado. Puede reflejarse dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, y traer mucho daño para otras generaciones. El verso 23, y dijo Lamec a su esposa, Ada y Lisa, oídme, vosotras mujeres de Lamec, escuchad lo que pasó a deciros: maté a un hombre porque me hirió, y a un joven porque me pisó. Hasta aquí, ahora presta atención, la descendencia de Caín comienza con la bigamia, y de ahí desemboca en una poligamia. Imagínense, ustedes ya conocen la historia de los desastres que es el abandono del principio de Dios, de la monogamia y de la bigamia, de la poligamia. Segundo, Lamec va a resolver un problema tan violento como Caín. Maté a un hombre porque me hirió, y si me hiere voy a pagar con la misma moneda. Y a un joven porque me pisó. O sea, el tipo no mata a uno, mata a otro también. El asesinato se va a tornar algo común dentro de la familia de Caín. Yo sé que una prédica, una enseñanza como esta no es agradable de oír, pero hay una hora en que el remedio es amargo y no hay forma de cambiarlo, porque si usted piensa que el problema es Caín, el problema es Caín cuando se mira en el espejo. Caín escuchó las verdades que Abel escuchó. Caín fue a rendir culto a Dios. Caín escuchó la palabra de Dios. Caín escuchó las advertencias de Dios, pero Caín no se arrepintió. Ahora usted y yo hoy tenemos la oportunidad de oír y de arrepentirnos. Dios está interesado en que escuchemos y que nos arrepintamos. Y si procedieres bien, ¿no es cierto que voy a aceptarte, Caín? Si procedieres bien. Si procedieres bien, ¿no es cierto que voy a aceptar tu culto, Caín? Yo te quiero, Caín, pero tú necesitas escucharme, necesitas arrepentirte, necesitas tomar un nuevo rumbo en tu vida. Solo a partir de este punto, comenzó a invocar el nombre del Señor. Y a Set también le nació un hijo y cambió y le dio su nombre, y entonces comenzó a invocar el nombre del Señor. Entonces la pregunta para usted hoy día y para mi corazón: ¿cómo será la descendencia? ¿Cómo será su descendencia? ¿Cómo son sus hijos? ¿Cómo serán sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos? ¿Cómo serán? Si dependiera de lo que hoy usted es, ¿cómo serían ellos? Mi deseo es que podamos ser de esa descendencia, de la gente que va a andar con Dios, que va a ser de bendición en la historia, gente que va escribiendo la historia de la redención, gente que por donde pasa va apareciendo el perfume de Cristo, el ejemplo de Cristo, por donde va irradiando luz, por donde pasa va llevando y enseñando la bendición del Evangelio de Cristo y la transformación de la gloria de Dios en nuestra vida. Y por la advertencia está hecha. La advertencia está hecha. Cuidado con sus sentimientos. ¿Sabe? Si usted puede, vamos a orar. Amado Dios, querido Padre Celestial, estamos delante de usted y de su palabra que nos enseña, que nos exhorta, que nos advierte. Y usted conoce, Señor, nuestro corazón. Corazón sujeto a fallas, sujeto a errores, a engaños, a hipocresía muchas veces. Y lo que le pedimos en esta hora es que usted trate con nosotros, con gracia, con misericordia, que quedemos humildes delante de la autoridad de su palabra, que jamás vengamos a tener una postura como la de Caín, de disimulación, de mentira, de engaño, de farsa. Tenga misericordia, Señor, de nosotros y denos un corazón quebrantado, porque ese es el corazón que usted no rechaza. Denos el arrepentimiento para la vida. Denos un corazón dispuesto a honrarle, a obedecerle. Y que nuestra familia, que nuestros seres más queridos
que todos sean bienaventurados en esta tierra y que caminemos en la línea de ser y no en la línea de caída. Y que su bendición sea sobre la vida, sobre nuestra vida y la vida de nuestros padres y de nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén.